están? Bienvenidos a nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Esta vez vamos a analizar un elemento litúrgico de suma importancia para la fe cristiana. Es el tiempo de Adviento. Pero, ¿qué significa la palabra Adviento? Adviento, como casi todo mundo sabe, es una palabra latina que significa venida o llegada. Lo que quizás no todos saben, y saberlo ayuda a comprender mejor lo que significa esta palabra en el lenguaje litúrgico, es que la palabra Adviento es la versión latina no de una, sino de dos vocablos griegos, parusía y epifanía. ¡Ay, ahora ya entendí! Parusía y epifanía son dos términos bastante frecuentes en el lenguaje habitual de la época en que nace el cristianismo. El significado de ambas palabras está emparentado, pero no se trata con todo de conceptos totalmente sinónimos. El Nuevo Testamento incorporó estos dos vocablos al vocabulario cristiano, adoptándolos a la nueva realidad evangélica. Posteriormente, cuando la Iglesia occidental pasó del griego al latín en el siglo III, tanto la palabra parusía como el término epifanía se vertieron con un único vocablo, adventus. Es esta palabra la que aún hoy sirve para designar en otras realidades cristianas las 4 semanas que preceden al nacimiento humano de Cristo. La palabra epifanía, por su parte, se conservó parcialmente en su griego original para designar, como todos saben, una de las fiestas del ciclo navideño. No encuentro fallas en su lógica. Para los antiguos paganos de la época apostólica, cuya lengua común era el griego, la palabra epifanía se usaba para designar la entrada solemne, la aparición pública, si se prefiere, del emperador cuando visitaba las ciudades de su imperio. Parusía, a su vez, se usaba para designar la presencia del emperador rodeado de su séquito ante el pueblo. Los cristianos, pues, no solo tomaron del lenguaje popular ambos términos, sino que los adoptaron a la nueva realidad evangélica. Con la mayor naturalidad empezaron a hablar de la parusía del Verbo de Dios que se hizo presente en la humanidad y puso la tienda de su presencia entre nosotros. Para podríamos leer Juan 1:14, y de la epifanía del Hijo de Dios que, hecho carne, manifestó de modo visible la presencia del Dios invisible. Parusía y epifanía, Adviento en la versión latina, empezaron pues a significar en el mundo cristiano y a continuación significando en nuestra liturgia tanto la venida como la visita del Señor, como su presencia en medio de su pueblo. Es muchísimo. Inteligente, ¿no? Pero, ¿cómo se comenzó a celebrar el tiempo litúrgico del Adviento? ¿Cuál es su historia? El Adviento se desconoce en Roma antes del siglo VII. Navidad no tenía preparación especial entonces, pues las temporadas de diciembre eran todavía independientes. Las primeras noticias de una cierta preparación de la Navidad proceden del Concilio de Zaragoza en el año 380. Los formularios de misas que se encontraban bajo el título de Adventus Domini al final de los sacramentarios galicianos de origen romano o galiciano probablemente no tenían nada que ver con la preparación de la Navidad, sino con el recuerdo de la última venida de Cristo, como sugiere su colocación. Sin embargo, esta temática se vio atraída poco a poco por el recuerdo de la expectación que precedió a la manifestación histórica del Mesías. El rótulo de Rávena, aunque es del siglo V, se mueve ya en esta perspectiva. Por su parte, las liturgias orientales no han tenido nunca unas celebraciones específicas de Adviento. Actualmente se conservan las dos perspectivas del Adviento, como una preparación a la segunda venida de Cristo o en la perspectiva del nacimiento del Hijo de Dios en su conmemoración. Por otra parte, se advierten también fluctuaciones en cuanto al número de semanas del Adviento originarios, 6 en unos testimonios y 4 en otros. El número de 4 domingos quedó fijado tan solo a partir del siglo VII y entre el IX. Ahora bien,
¿Qué es el Adviento? Es la preparación a la llegada definitiva del Señor, al final de los tiempos, cuando vendrá coronado definitivamente su obra redentora, dando a cada uno según sus obras. La Iglesia invita al hombre a no esperar este tiempo con temor y angustia, sino con esperanza de que cuando esto ocurra, será para la felicidad eterna del hombre que aceptó a Jesús como su Salvador. En este orden de ideas, celebrar, como la tradición de la Iglesia lo ha enseñado, las dos venidas del Señor, no podemos dejar de un lado que el punto de articulación de ellas es el tiempo presente. Y por esta razón, el Adviento también es la preparación del hombre de hoy a la venida del Señor. Es un Adviento actual. Es tiempo propicio para la evangelización y la oración que dispone al hombre, como persona, y a la comunidad humana como sociedad, a aceptar la salvación que viene del Señor. Jesús es el Señor que viene constantemente al hombre. Es necesario, pues, que el hombre se percate de esta realidad para estar con un corazón abierto, listo para entrar en las manos del Señor. El Adviento, entendido así, es de suma actualidad e importancia. Esta celebración manifiesta cómo todo el tiempo gira alrededor de Cristo, el que es ayer, hoy y siempre el mismo. Cristo es el Señor del tiempo y de la historia. ¿Cuáles son los elementos litúrgicos y bíblicos del tiempo de Adviento? Cuando cada año, al finalizar las largas semanas del tiempo ordinario, se inaugura el ciclo de Adviento, pronto se descubre que las celebraciones, tanto dominicales como feriales, tanto de las misas como del oficio divino, cambian de ambientación. En los aspectos más externos, el paso al tiempo de Adviento aparece, por ejemplo, en el color morado y en la sobriedad de los adornos, además de suprimir el canto de gloria, pero conservando la alegría del canto del aleluya antes de la lectura del Evangelio. En ámbitos bastante más importantes, los cambios aparecen principalmente en el sistema de lecturas en la misa, pues se pasa de la lectura continuada a la analogía de los textos bíblicos seleccionados para este tiempo. La Iglesia, al celebrar el Adviento unido a la Navidad, es consciente de cumplir a la vez la espera del antiguo Israel en la expectativa mesiánica y su propia espera de la consumación de la filiación comunicada por Cristo en su venida histórica, según en Romanos 8:19 y en 1 de Juan 3:2 al 26. Esta temática descansa sobre los 4 domingos, siguiendo las líneas del leccionario de la misa, que da unidad a los 3 ciclos, el A, el B y el C. En efecto, estas lecturas hacen que el domingo primero gire todo él en torno a la vigilancia y a la práctica de las obras de la luz en la espera escatológica de la última venida del Señor. La esperanza es la nota dominante como actitud fundamental de la vida cristiana. El segundo domingo de Adviento, aunque dentro de la misma tónica escatológica, introduce a los avisos de Juan Bautista: preparad el camino del Señor. Su lenguaje vehemente, inspirado en Isaías y Baruch, llama a la conversión y al cambio de vida. Tanto en este domingo como en el anterior, las antífonas y las oraciones de la misa invitan a salir animosos al encuentro del Señor que viene. El tercer domingo de Adviento, denominado Gaudate, alegraos, según el consejo paulino de Filipenses 4:4-5, está todo él marcado por la alegría porque el Señor está cerca. El domingo cuarto de Adviento se sitúa ya en los acontecimientos que precedieron al nacimiento de Jesús. Es el domingo de las anunciaciones: a José en el Evangelio del año A, a María en el Evangelio del año B y a Isabel en el Evangelio del año C. El domingo en que la figura de María, la mujer nueva Eva y la Madre del Señor confiere una nota singular a toda esta celebración. En las ferias de Adviento, vamos, ese tipo de fiestas y de ferias no. Hablamos del tiempo litúrgico del Adviento. Constituyen el complemento de los domingos, pero forman 2 bloques hasta el 16 de diciembre y del 17 de diciembre hasta el 24 de diciembre. Son las lecturas de la feria. En las ferias, hasta el 16 de diciembre,
Se lee el libro de Isaías como primera lectura de la misa, siguiendo el mismo orden del libro, sin excluir los fragmentos que se leen también los domingos. Los evangelios de estos días están relacionados con la primera lectura. Sin embargo, desde el jueves de la segunda semana, las lecturas del evangelio se refieren a Juan el Bautista, de manera que las primeras lecturas o continúan el libro de Isaías o contienen un texto relacionado con el evangelio. En la última semana antes de Navidad, se leen en la primera lectura textos proféticos relacionados con el evangelio, y en este, los acontecimientos que prepararon el nacimiento del Señor. Una característica importante de las ferias a partir del día 17 de diciembre es el uso de las célebres antífonas el O en las vísperas y en las aleluyas de la misa. Estas antífonas constituyen una bellísima creación poética de los títulos mesiánicos de Cristo. Las oraciones de estos días, tomadas en parte del rótulo de Rávena, poseen una notable inspiración mariológica. El 24 de diciembre tiene una misa de la mañana que es toda una obertura del misterio de la Navidad. Incluso la oración colecta se dirige al propio Jesús, contra lo habitual en la liturgia romana. Y los textos del oficio anuncian: hoy sabrán que viene el Señor. Muy bien, ya estamos preparados para la segunda venida de nuestro Señor. Espero hayan disfrutado de nuestro video aquí en nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Si te gustó nuestro video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita y no vayas a olvidar navegar mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.